En estos videos nos hemos referido a, por ejemplo, lo importante que es conservar la energía vital y cómo hay que también tratar de evitar la pérdida de la energía. Hemos también hablado de la importancia de los hábitos, cómo obtener buenos hábitos para lograr enfocarnos hacia nuestras metas con impulso, pero también cómo evitar hábitos viejos que debemos dejarlos de lado. También hemos hablado de la importancia de adquirir conocimiento de una manera muy rápida y muy efectiva, porque el tiempo también cuenta, para al mismo tiempo dejar de lado hábitos antiguos de cómo debe hacerse en la adquisición del conocimiento. Y entonces aquí vamos a otra importante diferencia entre lo que es el pensamiento lineal, ese que te mete en un túnel que arranca de A y termina en B, pero ese túnel es el túnel del fracaso, porque deja de lado todas las connotaciones y las conexiones, todo lo que podría ser una visión amplia para llegar a algo más cercano a esa realidad que es tan difícil de atrapar, porque la realidad tiene contextos, dimensiones, puntos de vista variados, que esa forma lineal de ver las cosas no lo puede nunca abarcar. Lo que sucede es que la forma lineal está muy influida, propagandeada, reafirmada día a día por formas pedagógicas que son sí justificables en su contexto. Cuando yo quiero hacer algo muy visible, una asociación entre A y B, pongo A y B y lo asocio con una línea directa, y eso hace que el cerebro tenga más facilidad para memorizarlo. Pero esa asociación entre A y B ha dejado de lado un montón de cosas. Si es solamente con fines pedagógicos para memorizar una asociación, pero que está inmersa en un contexto mucho más amplio, es justificable. Pero si es una forma de pensamiento que simplemente relaciona en forma lineal, en forma de túnel, que no ve más allá de eso, estamos entonces hablando del ojo número 1 que hablábamos en uno de los videos, que se llamaba los cinco ojos del samurái. El primer ojo, ese ojo tan limitado, ese no nos lleva a ninguna visión de éxito, es el túnel del fracaso. Vamos a algunos ejemplos concretos. Tomemos la palabra estrés, por ejemplo. Estrés está asociado a algo negativo, porque estrés conduce a un montón de síntomas y de enfermedades y de situaciones que no son nada deseables. Pero vamos a ver una cosa. Hay personas ancianas que su gran problema es que se estresan por cosas demasiado simples. Por ejemplo, una ida a la peluquería, una ida al banco, puede en una persona que tiene un grado muy alto de pasividad, de desentrenamiento de lo que es el estrés, lo hace vivir una situación tan simple como estresante. Pero volvamos para atrás. ¿Qué es el estrés sino algo positivísimo que existe en nuestro organismo con el fin de volcar mucha energía cuando es necesaria y luego recuperarse reduciendo esa energía a un estado de relax, de calma, que permite recuperarse? Es un proceso natural, es algo positivo que lo tenemos. Yo no me imagino un montón de hábitos positivos, como por ejemplo ir al gimnasio si no tengo estrés. Pero voy a decir, estoy estresado, parece negativo, pero si yo estoy en el gimnasio tengo que estar estresado, porque es un proceso natural, que tendré el estrés muy alto, estresaré a mi cuerpo al máximo, para luego, una vez después de la ducha, vendrá la calma y el cuerpo entonces pasará a un estado
positivo de recuperación. Es un proceso natural, pero que visto en una asociación de esto es la causa y esto es el síntoma, entonces se da una relación que es ridícula, que es falsa. Ese es uno de los tantos ejemplos. La forma de ver el estrés como algo negativo cuando es algo propio y muy inteligente de nuestro organismo, de poder pasar de un estado al otro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de adecuarnos, de entrenarnos para situaciones de estrés, parecería también algo ilógico, porque el estrés es algo malo. Hoy en día es muy habitual ver la connotación negativísima del estrés. Se ha demonizado. Y vamos a hablar de varios conceptos, palabras que están demonizadas por esa forma de ver lineal en forma de túnel. Emprendimiento, por ejemplo. Claro que se va a encontrar el concepto de que el miedo te frena de conseguir tus éxitos, porque no te animas. Un emprendedor, por ejemplo, va a tener temores, y es normal, va a tener temores, pero el miedo en sí, volvamos a lo mismo que el estrés, el miedo en sí es un mecanismo en nuestro organismo que está para defendernos de cosas que pueden ser peligrosas. Yo tengo que tener miedo a meter la mano en el fuego. Si una vez me quemé, la próxima, el miedo hará que yo la piense 2 veces. Y no está nada malo, no está nada malo. Pero el miedo en otras esferas es algo visto como muy negativo. Y no está mal verlo como negativo si es un miedo que te está paralizando de cumplir objetivos, si es un miedo injustificado, es un miedo producto de la fantasía de tu mente. Pero visto en una forma lineal y quitando todo el contexto, perdemos de vista dónde está la causa, la esencia de ese miedo, que no es nada negativo. Entonces, es mejor hablar de usemos los miedos a nuestro favor, aprendamos a usar los miedos. Por ejemplo, como gente que dice, yo tengo miedo a perder mi libertad y por lo tanto entonces me abstengo de determinadas cosas. Hay gente que dice, por ejemplo, me abstengo de grandes inversiones porque tengo miedo a perder mi libertad. Correcto, es una forma de usar el miedo. Si mi fuerza más enérgica, lo que me estimula más, lo que me da más impulso en la vida es una cosa, debo tenerle miedo a las cosas que pueden interferir a eso. Y cuando digo tenerle miedo es usarlo en un sentido positivo para evitar cosas, porque siempre que hay una dirección, hay otra que no es la que conduce y hay una elección. Entonces usemos los miedos para descartar cosas y reafirmar las otras. Estamos usando un mecanismo que en el fondo era para defendernos, que hoy en día por supuesto está frenándonos en muchas cosas porque se ha quitado su esencia y se ha transformado en otra cosa. Porque también existe propaganda que bombardea tus miedos. Te están bombardeando la cabeza con miedos. Entonces lo han sacado fuera de contexto, lo han desconectado y lo han metido en una visión de túnel que es de A a B y lo que está allá es lo único que vale. Ese es un ejemplo también de visión falsa de las cosas. Volvamos a los principios siempre. ¿Cuál es la causa de que exista el miedo? Y en definitiva es positiva. Lo que pasa es que usado y desconectado y bombardeado psicológicamente, la mente puede empezar a ver y realmente puede ese mecanismo que era para defendernos estar yendo en nuestra contra propia. Otra gran confusión, la zona de confort.
La zona de confort es la que te hace sentir cómodo, te quedas ahí y no investigas, no te lanzas a cosas nuevas, perdiste totalmente el impulso de las aventuras. Bueno, pero la zona de confort no necesariamente tiene que ser así. Eso es visto desde el punto de vista lineal. Yo comprendo, y todos comprendemos, que una persona que está carente de impulsos y de fantasía y tiende todos los días a repetir sus viejas rutinas por comodidad, ahí hay un sistema biológico que está funcionando, que es el sistema reptiliano. Has tenido sexo, has comido bien, pues a descansar, ya todo el mundo está en orden. Ese es el sistema biológico animal que cumplía su función. Hoy en día la vida compleja nos exige a nosotros desafíos de otra índole. Visto así, de acuerdo, el confort puede ser algo negativo, pero no demonicemos esa palabra, porque yo estoy en mi zona de confort cuando estoy haciendo los hábitos que para otra gente de pronto son muy sacrificados, pero que yo me divierto con ellos. Yo quiero que esos hábitos que pueden ser muy sacrificados vistos de otro punto de vista sean mi zona de confort. Cuando yo estoy en el gimnasio lo disfruto, por ejemplo, porque me siento muy bien haciendo mi hábito. Cuando me despierto temprano a las 5 de la mañana estoy en mi zona de confort, porque eso ha sido mi elección consciente y he llegado a asimilarlo de tal manera que estoy en mi zona de confort. Entonces, desde ese punto de vista, no es nada negativo. Quiero estar en mi zona de confort. Podríamos enumerar cantidad de ejemplos, algunas barbaridades muy grandes que han ocasionado incluso medicación ridícula y que realmente, por ejemplo, en medicina, ha perjudicado a los pacientes y a toda la población y a nivel mundial masivamente haber demonizado la grasa. Si el obeso, la persona que sufre de obesidad, tiene grasa, entonces la forma lineal en túnel de ver el problema es de que la grasa es mala, hay que evitar la grasa porque si no uno se pone obeso y eso es ridículo. Yo les puedo decir de que mi dieta actual está basada en grasas de distinto tipo y elijo los productos que tienen más grasas. Y por supuesto, si mi actividad diaria es muy cerebral y uso el cerebro necesita, en mi caso, porque vivo en este país, bueno, debo comer mucho salmón, debo comer mucho aguacate y semillas de girasol para obtener esas grasas. Me abstengo de otras cosas, que esas sí eran las que crean obesidad. Ahora una visión nueva ha descubierto que era ridícula esa asociación entre las grasas y la obesidad, porque el cuerpo asimila, por ejemplo, las energías que son más fáciles, azúcares y hidratos de carbono o carbohidratos. Esos yo no los consumo, nada, ninguno. Ni arroz, ni pasta, ni patatas, papas, lo que sea, nada, ni una sola. Pero grasas en cantidad. Mis valores de colesterol están bajísimos comparados con el promedio y esa visión nueva ha surgido gracias que surgió en Suecia, porque Suecia también fue la que con una de las investigaciones en las Olimpiadas de hace muchos años atrás dijo de que hacía falta los carbohidratos para tener buena performance, porque era una fuente de energía muy buena. Y con la industrialización hubo un exceso en el mercado tan grande de carbohidratos y de azúcares que antes, en el periodo del ser humano más elemental, donde había escaseces, las energías fáciles, las frutas eran muy poco abundantes. Nos alimentábamos de grasa. Hace años atrás, con la industrialización vino los carbohidratos y las azúcares, nos volvimos gordos, obesos. La obesidad es fruto de las energías rápidas que entran y no se consumen. Y si no se consumen, se guardan en forma de grasa. Pero no es porque comamos grasas. Las grasas son muy difíciles de
convertir en energía. Por eso un poquito de grasa me demora mucho tiempo en ser convertida en energía. Esa es mi dieta y yo la recomiendo de corazón, pero no es mi función estar difundiendo una línea o la otra, sino cada uno investiga lo nuevo que hay en materia de alimentación y elige lo que sienta que lo hace funcionar mejor. A mí me funciona muy bien comer las grasas. Las grasas no son un demonio, pero fueron vistas como un demonio, y realmente los productos sintéticos basados en experiencias de laboratorios, químicas que no son naturales y que eran los productos livianos, desnatados y light, han sido una catástrofe, porque el organismo no lo identifica como naturales ni está acostumbrado a consumirlos. Entonces, la visión de túnel hizo de que obesidad tiene mucha grasa, la grasa es mala. Visión de túnel, porque no ve el contexto, no ven los procesos, no ven las asociaciones, la dinámica, la reversión de una cosa en la otra. Y ahora vamos al tema que es muy fuerte, porque bueno, en el fondo soy economista. Vamos a la economía y vamos a ver el mismo problema, el mismo. Luca Pacioli pasó a la posteridad como inventor de la contabilidad, el sistema italiano de doble contabilidad. Debería haber pasado a la posteridad por ser el descubridor de la proporción divina, que fue él quien fue a contársela a Leonardo, y Leonardo empezó a pintar sus cuadros en base a la divina proporción. Luego tenemos todos los artículos que usamos, desde el celular hasta la página, una hoja de papel A4, todo, el televisor, todo tiene la forma proporcionada según la divina proporción. ¿Por qué? Porque Luca Pacioli era un monje educado e instruido en un sistema cosmológico de balance, de movimiento, de transformación de una cosa en su contrario, de una profundidad y una riqueza increíble. Ha habido una injusticia en reducirlo, pero la reducción vino más tarde en otros ámbitos. Y ahora el ejemplo. En muchos cursos se hablará de que tener propiedades, bienes raíces, bienes que generen ingresos es positivo. El bien entonces es visto como algo muy positivo. Comprémonos una casa, dice el sistema de túnel lineal, y entonces estamos haciendo una buena inversión. Y ahí yo digo, frenar un momento. Por definición, porque esa visión era muy flexible, inmovible en la economía. Por definición, un bien es un costo en potencia. Un costo en potencia, porque se desvaloriza. Un bien está generando un costo. Es el caso de la persona que pide un préstamo, compra una casa, él vive en esa casa y va pagando los intereses, va pagando el préstamo. Su casa no es de él, su bien no es propio, es del banco y está teniendo un costo. Y si en el mercado, como pasó en muchos países, se da una caída de los precios de los bienes, de las propiedades raíces, estamos en una catástrofe. No era una buena opción. Un bien en sí no es una buena opción, pero está visto por una mala interpretación de túnel de que sí lo es. Si yo con mi dinero, que es un bien, que lo tengo en el banco, lo cambio por otro bien, por ejemplo, por una propiedad, una casa, y esa casa la alquilo a otra persona, yo no vivo ahí, la alquilo a otra persona, me está generando un ingreso.
Si han sido bien hechas las cuentas, ese ingreso tiene que estar cubriendo bastante bien los posibles costos y entonces está generando un ingreso. Entonces, un bien ha sido visto, un bien raíz, una casa ha sido visto en forma lineal como algo que es una cosa que es positivísima sin discusión, y en muchos casos no es ni positivo ni discusión. Después vienen los estilos de vida. ¿Quiere usted realmente atarse a vivir siempre en esa casa y en el mismo lugar, en el mismo país? ¿O por sus hábitos, por su estilo de vida, por sus elecciones y metas? Sería mejor de pronto alquilar y vivir en distintos lugares, tener la libertad de, cuando sea necesario, cancelar todo aquí y moverme para allá. El mundo de hoy es movible, pero todavía hay una vieja visión de que una propiedad da seguridad, no importa las connotaciones, porque ahí voy yo, de que no se trata de que es malo ni bueno, sino de que cómo es la totalidad de esa realidad, no la visión de túnel de que esto es bueno y lo otro es malo, porque las deudas pueden ser positivísimas. Una deuda puede ser potencialmente una fuente de ingresos. Si yo la invierto en maquinarias, en cosas que me van a generar ingresos, entonces es una fuente potencial y las deudas no son malas. Pero visto sin ninguna connotación en forma lineal, las deudas son malas y los bienes son positivos. Eso es una visión que ha roto con toda la movilidad que tenía esa belleza de la economía del tiempo del descubrimiento de la contabilidad, donde las cosas se movían y se transformaban la una en la otra. Había una visión global. Esta visión que hoy en día está siendo aplicada es lineal y es de túnel. Finalmente, los sistemas complejos no pueden ser comprendidos en una forma de pensamiento lineal. Hace falta conectar. Por eso este canal se llama así, porque conectar es el néctar del autodesarrollo. Espero que te haya gustado, le pones un sí y ya veremos en los próximos capítulos cómo entonces hay que enfocarse en una visión más amplia y qué métodos hay para conectar, en lugar de simplificar y hacer una línea que nos conduce al fracaso.